de 1.500 actas que entran en un proceso, que van a entrar en un proceso de escrutinio en los jurados especiales. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo van a demorar? ¿Qué es lo que nos espera a los peruanos? Hay un plazo que se ha puesto el mismo Jurado Nacional de Elecciones hasta el 15 de julio. ¡Ah, su madre! Hasta el 15 de julio tendríamos una proclamación de un nuevo presidente del Perú. Para hablar de estos temas, para saber qué es lo que va a pasar, y les pido por favor que pongan like. Me acompaña en mesa la doctora Silvia Pérez, que está muy solicitada estos días porque su praxis es el derecho electoral. Silvia, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Guevara Pérez. Nada más. Guevara Pérez, Sí. Silvia Guevara Pérez. Gracias por venir, Silvia. Estamos en un compás de espera tenso. Parece ser que ya todo está encaminado, según, bueno, eso no es nuestro rubro, ni el mío tampoco. Los matemáticos dicen que ya hay una tendencia que se va a tener que cumplir a medida que pasen los días. Pero existen más de 1.500 actas que van a entrar a un proceso de, ¿cuál es el término exacto? Fiscalización, Revisión. de revisión. ¿Cómo es este proceso? ¿Va primero a los jurados especiales y es apelable lo que salga de ahí? Lo que pasa es que hay tres tipos de actas, ¿no? Las actas observadas de oficio por la misma OMPE, por las oficinas descentralizadas, conforme van llegando físicamente y antes de procesar advierten que en ese caso hay algún problema de ilegibilidad, hay alguna cuestión algún campo que no está completado, o de repente hay error aritmético, o también puede ser que no figure la firma de alguno de los miembros de mesa en el acta. Entonces, por cualquiera de estas cuestiones que son más errores materiales o de forma, se separan, no se cuentan esos votos de esas actas hasta que finalmente esto sea definido en los jurados electorales especiales. Eso es un tipo de acta. El otro tipo de acta puede ser que contenga votos impugnados en la mesa. Por ejemplo, al momento del escrutinio, alguno de los personeros mencionó y no estuvo de acuerdo con que se considere voto válido. De repente considera que ese voto es válido y los miembros de mesa dijeron que no. Entonces impugnan en este caso y se va a un sobre separado. Y también puede existir la posibilidad de que existan actas con solicitudes de nulidad, por ejemplo, aquellas mesas que se instalaron después de la mediodía, si es que hubo alguna, ¿no? O de repente algún elector que no estaba en el padrón y se le permitió votar. O sea, ese tipo de cuestiones finalmente son materia de revisión en los jurados electorales especiales. Ahora, con relación al primer caso, que es lo que puede existir con mayor cantidad, que es el tema de las actas observadas, cabe la posibilidad de no poderse subsanar con lo que el jurado revise, porque el jurado tiene también ejemplares de las actas, ¿no? Si no se puede subsanar con el ejemplar que tiene, recién van a otra figura que es el recuento de votos, que ahí sí ya involucra que se abra el sobre lacrado y se contabilice de nuevo cédula por cédula, porque en este proceso, a diferencia de los anteriores, las cédulas se han conservado. Estas observaciones a las actas vienen por parte de los personeros. Sin mayor motivación, ¿cómo viene? No. Nuevamente, el tema de las actas observadas son de oficio por la misma OMPE, no intervienen los personeros. Ok. ¿No? Esa es una parte, pero los personeros también pueden observar. Los personeros lo que presentan son votos impugnados, impugnan votos y son actas con votos impugnados. Ok, ya entendí. Entonces, puede ser que han sumado mal, puede ser también que se haya salido de la línea de la firma o que las firmas no sean legibles. Que no esté la firma o que hayan campos vacíos o que haya una falla, en este caso, en la cantidad de votos y la cantidad de electores dentro de esa mesa, del padrón, no hay coincidencia, ¿no? Por ejemplo, solamente hay 300 y hay 350 votos porque hay algún error de ese tipo. Por eso son errores materiales, pero esos son identificados por las ODPs, no que sean impugnados. O sea, del oficio, OMPE advierte que hay estos errores y dice, ojo, acá hay errores, yo no tengo claridad cómo, no los considero. Hasta que el jurado electoral especial diga finalmente cómo es el tema, ¿no? En ese caso tenemos 900 actas de Lima, entiendo que es así, y 600 de provincias. Sí, dispersas en varias regiones. También hay de Piura, me parece, del norte. De Piura, hay también en este caso de Puno, ¿no? De Ucayali, hay de varias regiones. Ok, entonces, una vez, a diferencia de otras elecciones, no solamente se está conservando el acta física, sino también los votos, la votación, ¿es así? Lo que pasa es que anteriormente, terminado el escrutinio, en este caso ya no se destruían las cédulas, ¿no? Y solamente se convertía el acta. O sea, el acta mata votos, cédula, ¿no? O sea, solo lo que estaba en la cédula es lo que se conservaba. Ahora no, ahora se conservan también las cédulas y los actas van hacia los jurados electorales especiales. La cédula es la hojita que nosotros hemos marcado, que no están contenidos los votos. Entonces, en esa línea es donde
Al momento de llegar a los jurados electorales especiales se determina si es que no es posible subsanar, se va al recuento de votos y recién ahí se abre el sobre que quedó lacrado por los miembros de mesa y se contabilizan los votos. Por eso que hemos visto que el porcentaje a la fecha son de 50 actas que van a recuento de votos de las casi 300 que ha revisado el jurado electoral especial, del total de las 1.200 que ya ha recibido, ¿no? Entonces, ahí me parece que está realmente el bastión que puede marcar la diferencia más que los votos en el exterior. Creo lo mismo. Porque en el caso de los votos del exterior estamos viendo que ya están avanzando más del 80% y se está acercando, se está cortando la diferencia. Pero digamos, la situación se torna más en tema de paciencia para esperar cómo se van a resolver aquellas actas que están observadas. Entonces tú, este acercamiento tan rápido, esta aceleración en la subida de votos de Keiko Fujimori se están debiendo a que ya están sacando la votación del extranjero. Sí, ha avanzado bastante. Bastante. Claro. Ya están casi a 9.000 votos de diferencia. ¿Me sacas el Menos. juego? Menos de 9.000. O sea, técnicamente podría entre hoy y mañana igualarse o sobrepasarlo un poquito y ya todo lo que venga va a ser Actas observadas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto demora? Yo soy un jurado especial. Soy Bruno de Ayala, soy miembro de un jurado especial. Digo, esta votación va... Ya, resuelvo el tema. ¿Pueden apelarse? ¿Se puede apelar esto? Hay dos formas, o sea, hay dos temas, ¿no? Las actas cuando llegan y pueden ser, tú tienes tu hoja y llega un acta, tú ves con tu ejemplar que tú tienes como miembros del jurado si se puede subsanar, en el sentido de que de repente el acta que tiene el jurado es la que es correcta, no hay errores, entonces si se subsana, perfecto, se emite una resolución y se devuelve en este caso a las oficinas descentralizadas. Pero esa resolución que emite... puede ser materia de apelación por algunas organizaciones. Entonces, puede llegar en este caso al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Es el caso 1. ¿Tiempos? Los tiempos en este caso son bastante breves. Ni bien llega a los jurados electorales especiales, tienen 2 días calendario como máximo para determinar si es que va a haber un recuento de votos o no. Entonces, en ese rango estarían ellos también revisando y lo que estamos viendo es que el jurado no demora, suele tener mucha rapidez en cuanto ni bien llega en físico. Lo que puede demorar es el recuento de votos de repente porque tienen que esperar que también lleguen, en este caso, las cédulas en físico. Ahora, eso es una parte, ¿no? La otra parte es qué pasa si con la hoja que tienes, el ejemplar, el acta, no se logra subsanar. Entonces, ahí necesitas revisar ya las cédulas para nuevamente contabilizar y ver cómo ha sido realmente la votación. Entonces, ahí lo que hace, en este caso, el jurado electoral especial es convocar a una audiencia para que participen ambos personeros de las organizaciones políticas, un representante del Ministerio Público que va a dar fe de lo que se va a realizar y en acto público, transmitido de manera abierta, cualquier ciudadano podría conocer cómo se desarrolla. Normalmente lo publican en sus redes, en su canal, ve cómo van contabilizando voto a voto y de esta manera ya esa decisión no se puede apelar. Es inapelable, ese resultado es el que queda y eso nuevamente regresan a las ODPs para que se ingresen como votos. Te cuento que somos ya más de 2.400 espectadores en vivo. Por favor, pongan like para que esto se difunda. Es importante saber los tiempos para colaborar, porque de alguna manera este tipo de explicaciones colabora, abona en la estabilidad, en la tranquilidad del público. Esto está avanzando y tiene un proceso. Tiene un costo apelar, hay tasas que se tienen que pagar. Cuéntanos. En el caso de las actas observadas, no hay ningún costo ahí porque eso deriva directamente, ¿no?, de las mismas ODPs. Lo que va a ser apelable y puede ser en materia de pago es el recurso de apelación contra la decisión que resuelve aquella acta que sí se logró subsanar y no fue a recuento de votos. ¿Por qué? Porque la decisión de ir a recuento de votos y el resultado del recuento de votos no es apelable. El otro pago es en el caso de aquellas solicitudes de nulidad que también hayan sido presentadas, que tienen también que regularizar el pago de la tasa y los recursos que finalmente se tengan que pagar para las apelaciones ante el jurado electoral especial, que en general por todo hay un derecho de pago que se tiene que hacer. ¿Cuánto ¿no? es esa tasa? Varía por cada caso, ¿no? ¿Por qué? Puede ir un ¿Cuál es poco más de 1.300 soles. Sí, claro, o sea, no es un monto bajo, no estamos hablando de 50 soles. Si yo soy, supera, sí. 1.000 soles por cada apelación, estamos un poco hablando. más, sí, por supuesto. Tiene un costo que no es bajo. Si apelo 100 actas, 150 actas, es buena cantidad de dinero. Sí, por supuesto. Entonces, además de eso, es el tiempo, ¿no? Estamos viendo en este caso que cada uno de estos tipos de actas puede demandar tiempos diferentes, ¿no? En el caso de una
de una solicitud de nulidad, esto tiene que ser resuelto y tiene además que una vez que se eleva al pleno, tiene que haber una audiencia también y hay una notificación. Entonces, todo esto puede demorar más o menos entre 10, 12 días calendario, ¿no? 15 días, sumado al hecho de el término de la distancia con el cual tiene que llegar también de manera física las cédulas y las actas para que los jurados revisen. Es por esa razón que se ha proyectado que en 30 días como máximo se va a tener una proclamación. O sea, es el 15 como fecha tope que ellos tienen porque realmente se están poniendo en todos los escenarios. Sí, pero ¿no? yo considero que va a ser antes, ¿no? Yo ¿no? considero que de repente en 2 semanas podemos tener, pero todo va a depender también de cuántos recursos de apelación se vayan presentando, ¿no? Me imagino que ya se estarán viendo estas actas en los jurados especiales. Sí, ya están siendo revisadas. ¿Desde cuándo está esto? Ayer, es más, ya hay convocatorias a recuento de votos, ¿no? El primer recuento de votos va a ser el día jueves, mañana en Bagua, luego también hay en otros más que ya han determinado para el día viernes, entonces el recuento de votos y la revisión de las actas también se están realizando ya desde ahora. Hay una página que yo invito a todos los ciudadanos que lo puedan revisar, que es la misma página del jurado, que se llama en este caso procesamiento de actas observadas, pueden colocar. Procesamiento de actas observadas. Claro, es calificación de actas observadas. Ustedes van a acceder ahí y ahí pueden revisar. Por ejemplo, acá mencionan que ya ha llegado, en este caso, recibidas son 1.258. A recuento de votos de ese total van a ir 55 y revisadas con expedientes atendidos 477. Entonces, aquí cuando ya estamos hablando de esta atención es que ya van a emitir las resoluciones y ya vamos a esperar si es que hay algún recurso de apelación o no. Superado todo eso, recién van a ingresar la contabilización, entonces demanda tiempo. Yo sí considero, y desde el Instituto Agya, donde soy asociada y directora de proyectos, hemos hecho una proyección y hemos podido advertir que en base al comportamiento del elector, cabe la posibilidad que sí se revierta este resultado y efectivamente la señora Keiko Fujimori finalmente gane la elección con una diferencia muy corta de aproximadamente 25.000 votos. Ahora, esto finalmente está en el mundo de las probabilidades, porque hay que tener en cuenta que en cada acta también hay que revisar cuántos votos son realmente viciados, cuántos son nulos, ¿no? Y cuántos son realmente los votos válidos. Lo cierto es que acá lo determinante van a ser las actas observadas. Interesante lo que me dices, porque claro, tú también has hecho una proyección, te has puesto en escenarios de acuerdo a la progresión de cómo va a ir saliendo los votos. Salvo que surja tal vez más votos en Lima para favor de Sánchez, lo cual es bastante difícil porque es 60-30 más o menos la diferencia que hay en Lima, ¿no? Sí, pero hay que ver el nivel de ausentismo, ¿no? Porque estamos hablando que han habido más de 800 actas observadas que representan a Lima, ¿no? Que son de Lima, pero de ese total de actas nosotros hacemos un cálculo aproximado que por mesa de sufragio hay entre 200 300 electores. Sin embargo, no todos han ido a votar y todos los que han ido a votar no necesariamente han votado. Algunos han viciado el voto, porque también ha habido una tendencia con el discurso del tema de viciar el voto. Entonces, es una gran probabilidad, sí, porque sabemos que en Lima mayoritariamente se ha inclinado más hacia la señora Keiko Fujimori, a darle como opción de alguna manera su voto. Pero por esa razón es que en este caso a mí me parece que el tema de las actas observadas van a determinar finalmente la diferencia. Y esto es peligroso en el sentido no de la parte jurídica, sino de la poca comprensión que existe por parte de la ciudadanía. O sea, hay un riesgo porque muchos piensan que finalmente el jurado es quien decide, y lo único que hace el jurado en este caso simplemente es revisar lo que va a estar en el acta con el ejemplar que tienen y son cuestiones que son de acceso público, ¿no? Entonces, ahora han hecho un plantón al frente del jurado, o sea, haya un discurso nuevamente, como tú mencionabas, de que acá hay algo irregular, cuando ni siquiera se ha terminado de contabilizar los votos. O sea, además el tema es interesante porque acá se basa en el conteo rápido y el conteo rápido lo han hecho privados y advirtieron, oye, ahí es un empate técnico, o sea, en ningún momento dijeron ha ganado Sánchez o ha ganado Keiko, ha perdido Keiko, no, dijeron acá hay un empate técnico y este es el número que damos. Sobre esa base, ellos ya se han construido castillos en el aire y se han asumido que son presidentes o que han ganado la elección, cuando quien tiene que proclamar al presidente es el Jurado Nacional de Elecciones, no hay otro órgano.
Así es. Lo que pasa es que sí es cierto que nosotros dentro de nuestro sistema tendemos a darle mucha prioridad y normalmente el tema del boca de urna, el tema del conteo rápido, sobre todo el Son conteo referencias rápido, al final. el conteo rápido no ha tenido, se ha acercado un poco finalmente al resultado, ¿no? De oficial de OMPE. Pero en un escenario tan complejo como el que nos encontramos, cada voto cuenta, hasta la diferencia puede ser hasta por 1, 2, 4, 5 votos. Se puede ganar ¿no? la elección por un voto. Por supuesto. Tranquilamente. Sí, claro. Y si hay empate, creo que se tira la moneda. Sí. ¿Has visto alguna vez un caso de esos? Sí, claro, en elecciones municipales es bastante, hay algunos casos. Que sí. se empata y y en se las tira la elecciones moneda. primarias de la primera vuelta también vimos eso en el caso de un partido. Tú como experta, Silvia, en derecho electoral, quiero un comentario de lo que pasó en primera vuelta. Ujú. O sea, yo sí entiendo y comprendo que existen irregularidades en toda elección, porque el ser humano es imperfecto, te gana la euforia, puedes votar un ánfora, intentar meter un voto, pero son casos aislados que siempre se dan en todas las elecciones en todo el mundo. Pero lo que pasó en primera vuelta, yo lo califico como algo más orgánico, si cabe el término. Fueron demasiadas cosas juntas. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó en el sistema electoral peruano en esta primera vuelta? Yo he dicho que lo que pasó fueron irregularidades, Sí. ¿no? ¿Por qué? Fueron muchos hechos, pero también fueron muchos discursos que se fueron tejiendo en base a cuestiones inexactas, como el tema de las actas 900.000, ¿no? O sea, ¿Ya? lo ¿Tú que no sí ves es cierto, por ahí una mano negra en las actas 900.000? lo que pasa es que ahora te voy a explicar por qué es importante que entendamos cómo funciona. Primero, que es clarísimo que han habido irregularidades, ¿no? Que sí se prestó a suspicacia porque justo pasó en Lima Metropolitana cuando Lo de estábamos Gálaga, que estaba más lo de la cerca, empresa por Gálaga. supuesto, ¿no? Que nos da también de repente indicios de presuntos hechos a lo mejor irregulares también en cuanto a las contrataciones, ¿no? Que ya finalmente también Contraloría ha determinado con sus informes en lo que viene a ser el tema de la auditoría finalmente que ha realizado su servicio de control. Pero por el otro lado, también lo que hemos tenido es una gran ineficiencia por parte de OMPE para poder comunicar adecuadamente todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué hay deficiencia en la primera vuelta y ahora eficiencia en la segunda vuelta? Lo ¿Por que, la cantidad de lo que candidatos? sucede, claro, o sea, lo complejo también además de los candidatos, la cantidad de material a distribuir, en sentido también del proveedor, estamos hablando de otro proveedor, y por supuesto también de los errores ya cometidos finalmente, y el liderazgo también a lo mejor de otra persona que está de manera interina, ¿no? O ¿Tú sea, lo ves como una combinación de errores humanos y corrupción también puede ser? sí. No, lo ves así. Sí, yo lo veo de esa forma porque el tema del fraude, con relación a lo que sobre todo tomó más de una manera base con el tema de las actas 900.000, hay una cuestión que es que nosotros tenemos una gran deficiencia, que es que nuestras organizaciones políticas no realizan una labor con tiempo para poder fomentar la participación de personeros. Acá los personeros no se ha dado una cobertura como la de ahora. Este proceso de la segunda vuelta me parece muy positivo, que han habido una gran cantidad de personeros. ¿Es la clave en todo proceso electoral? Es que sí es la clave, ¿por qué? Porque tienes que quienes dirigen en este caso el sufragio son los miembros de mesa. Tienes en este caso un representante de OMPE, tienes un representante del Jurado Nacional de Elecciones, tienes presencia del resguardo de la policía, de las Fuerzas Armadas y también del representante del Ministerio Público. Entonces, ¿quiénes representan, se puede decir, a las organizaciones políticas? Sus respectivos personeros. Cuando se hace el escrutinio, los personeros son quienes están atentos y deberían estar atentos para ver cómo va el tema de la identificación del voto, si es válido o no. De alguna manera representan una garantía para el desarrollo de esa etapa del sufragio, ¿no? Que viene a ser en este caso sufragio y el escrutinio. Entonces, ¿qué mejor garantía que tener a tus personeros observando lo que está pasando? ¿No? Y eso funciona muy bien en otros países, ¿no? O sea, Colombia tiene una cuestión bastante amplia de voluntarios. República Dominicana, yo conversaba hace poco con un colega y me comentaba mucho sobre cómo ahí sí tienen bastante la cultura cívica y los personeros incluso son los mismos afiliados quienes fomentan la participación. Acá no se ha visto esto. Entonces, ¿qué pasa con las actas 900.000? Las actas 900.000 estamos hablando que se hacen referencia, que se ubican en centros poblados, y hubo una confusión con el tema del marco legal y sobre todo esta contradicción del discurso de decir que se ha vulnerado el derecho de sufragio de los peruanos en Lima, sin embargo pretendemos desconocer el derecho de sufragio de peruanos que están en las zonas más alejadas simplemente porque no tuvieron la capacidad las organizaciones políticas de tener personeros en esas Te zonas. agrego algo más, inclusive están descalificando la votación del peruano en el extranjero, porque dicen que no están en Perú. que no viven en el Perú y no tienen derecho a No. votar. Es que esas son cuestiones que finalmente ahí nos damos cuenta. O sea, el doble rasero de un discurso
que no tiene nada más que simplemente el tema de una posición en particular, más allá de algo objetivo. Si estamos hablando de la defensa del derecho de sufragio, cada peruano en el rincón del país, así como que se encuentren en cualquier rincón del Perú, debería tener garantizado que se puede ejercer. Ahora, por esa razón yo menciono que hay que fortalecer mucho, pero también recordemos que nuestro sistema como lo tenemos conformado también es reciente desde el 1993, ¿no? Las funciones de repente habría que revisar, a ver cómo se fortalecen y cómo finalmente se delimitan de manera más adecuada. Y por supuesto que también quienes han estado a la cabeza poco flaco favor hicieron con la poca articulación que hubo, ¿no? Entonces han habido una serie de cuestiones que se sumaron a todo este tema y sí puede que haya sido posible que de repente en algunos lugares en los que no haya presencia, no haya habido presencia de personeros o de repente no haya estado tan presente el jurado OMPE, por ahí que a lo mejor los mismos miembros de mesa hayan podido realizar alguna cuestión no tan regular, ¿no? Flash. Ah, sí. ¿A solo 4.500 votos? Sí, 4.500. 4.500 votos, un poquito más, 5.000. Se acerca cada vez más. Silvia Guevara, la doctora especialista en Derecho Electoral, nos informa que esta remontada tan acelerada es que ya están saliendo todas las votaciones del extranjero. El kit del asunto se va a dar en los jurados especiales. Y una pregunta técnica, Silvia. ¿Se puede anular alguna acta en el jurado o todos los votos tienen que salir positivo o negativo? ¿Puede decir esta acta no vale? No, en el caso de las actas observadas, el jurado no va a determinar la nulidad porque para eso se tiene que seguir su propio procedimiento de nulidad y únicamente se van a declarar nulas, en este caso, las nulidades en base a lo que hayan presentado. Pero más que todo son por votos impugnados, ¿no? O sea son más por tema de votos, pero eso depende mucho de cada caso, ¿no? Entonces, no es que el jurado va a tomar la decisión de manera arbitraria, decir, esta acta sí va, esta acta no va. No funciona de esa forma. No Entonces, funciona así. hay desconocimiento, yo comprendo, porque son cuestiones bastante técnicas, pero tenemos que entender que el jurado no va a determinar necesariamente porque determine simplemente porque se le antoje la presidencia. Se va a basar en marco de las reglas y en marco de la participación también de los representantes de las organizaciones políticas, ¿no? En el recuento de votos van a participar los dos personeros, en este caso, que designen o que estén acreditados, ¿no? Abogados también como tú, que No necesariamente. no necesariamente. No existen requisitos para, en el caso de personeros, sean abogados. Lo que tienen que saber, claro, es, lógicamente, tener la acreditación respectiva previamente y conocer, por supuesto, de cuándo un voto es válido o no válido y tener esa preparación, ¿no? Hablaste de los personeros, hablaste de la realidad de otros países y se me viene a una pregunta, ya te lo digo de manera personal. ¿Hay falta de civismo en el Perú? Sí, por supuesto. ¿No? Hay falta de cultura cívica. No entendemos el tema de la elección como una fiesta democrática. Vemos que hay mucho ausentismo y esto se debe porque tenemos un ciudadano agotado de la clase política, falta clase política, agotado de, estos de 10 años los mismos. Estos 10 sí. años han sido... Y en octubre va a ser peor. Yo avisoro que a lo mejor en el caso de las elecciones regionales y municipales el ausentismo también va a ser alto, ¿no? Porque estamos de proceso en proceso y este año se ha dado esa coincidencia de varios procesos, ¿no? Como las regionales y municipales el 4 de octubre, en donde el escenario también termina siendo cansado porque vamos a ver que, por ejemplo, las organizaciones políticas que no van a tener representación en el Congreso, que en este caso son Alianza para el Progreso, Ahora Nación, Podemos Perú, Somos Perú, son los que tienen mayor cantidad de precandidatos a nivel nacional. ¿Nos espera una elección municipal también de 30 candidatos a la alcaldía de Lima? ¿Algo así? Sí, pero en el caso, más que Lima, porque creo que hay que ver también cómo piensan las personas en regiones, es que tenemos movimientos regionales y también organizaciones políticas, partidos políticos. Son 76 hasta el momento, lo que viene a ser en esta etapa todavía que no se llega a la inscripción, ¿no? Y va a ser compleja la campaña porque la campaña municipal sí es mucho más agresiva. O sea, nos que espera lo un que crucigrama esperamos. máximo Sí. para votar en las municipales. Sí. Y eso demanda un agotamiento, un voto bastante emocional y hay que apelar a que se tiene que fortalecer a los organismos electorales para que haya mayor educación electoral. Miren, ayer salió un dato que a mí me sorprendió porque, por ejemplo, han comparado el ausentismo en San Isidro, Miraflores, Sí, es Barranco, bárbaro. Surco, de casi parejo al 30%. O sea, ¿cómo vas a dejar de ir a votar en una segunda vuelta donde se está definiendo el futuro del país? No te digo que vayas a votar por Keiko o por Roberto Sánchez. Por quien sea, por quien pero sea. acércate ¿Cómo a vas a votar. preferir pagar tu multa? Porque entiendo que mucho de ese 30% puede ser gente que ya no tiene, pasa los 70 años, pero ha habido
gente de 40, 50 años que tranquilamente puede ir a votar y prefieren pagar su multa y no ir a votar y dejan el país a la deriva. Eso es falta de civismo, me parece, ¿no? Sí, claro, y eso se repite en todos lados, en el exterior también, ¿no? En la primera vuelta tuvimos 400.000 peruanos que fueron a votar Sí. del 1.200.000, Y ahora 320, habilitados. Ahora lo que estamos estimando es que sea menor, porque el ausentismo ha sido mayor. Y es algo curioso, porque en el 2021 fue al revés. En el 2021 votaron en primera vuelta algo de 34%, un poco menos, y en la segunda vuelta fueron más, justamente por el tema de la polarización, más peruanos decidieron ir a votar. En esta oportunidad, al parecer, ha sido al revés. Entonces, hay realmente una cuestión a revisar del ausentismo, porque el voto es obligatorio, está la multa, pero finalmente, más allá de que votes o evites votar por el pago de la multa, es el tema de ciudadanía, ¿no? Saber que por qué el voto cuenta y cada decisión tiene una consecuencia. Votas, tiene una consecuencia porque igual has participado y el resultado finalmente es el resultado de quien decidió la mayoría. Si decides no votar, también tomas una decisión y después no puedes hacer ajeno a decir, como yo no voté, estoy con mi voto digno, entonces a mí no me representan, entonces yo no soy responsable. Acá todos son responsables, entonces hay que tener muy presente este tema el tema de la educación electoral. Sí, yo para terminar una pregunta técnica, ¿por qué no se implementa el voto electrónico? Bueno, Que yo llegué a votar, me acuerdo en una elección, no sé si la del 21, llegaron a poner en algunas, yo votaba antes en San Isidro y llegaron a poner unas máquinas para porque votar. hubo muchos cuestionamientos. O sea, Sí. nosotros dentro de nuestra parte... ¿Por qué demoramos tanto en contar votos? Pero es que es parte de nuestra idiosincrasia, se puede decir, ¿no? La desconfianza. El peruano de por sí es uno de los más desconfiados en América Latina, ¿no? Y eso nos dice el Latinobarómetro. Los índices de democracia también han ido siempre a la baja, están yendo ya a la baja a partir del 2016. Y sobre todo en cuanto al tema de cómo tenemos nuestro sistema. Colombia tiene preconteo, Bolivia tiene Exacto, te iba a decir, en un 2 horas ya preconteo tenían preliminar. resultados. Sí, pero ¿por qué se permite el tema del preconteo? Porque lo tienen. Acá ¿Qué nosotros... significa preconteo? El preconteo significa, por ejemplo, en Colombia, que terminado de realizar el escrutinio, llaman a poder decir cómo han sido los resultados y de esa manera se digitan esos resultados como resultados preliminares y ya la población tiene acceso, por eso el conteo, digamos, al 100%. Lo que sería que el conteo rápido, que realmente no es conteo rápido, solamente es una muestra representativa, Ok. sería que cada miembro de mesa, hay un personal ahí de la OMPE, por ejemplo, que podría decir, acá el resultado ha sido tanto, 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 tanto tuvo Sutano, tanto tuvo Pepito, tanto tuvo María, qué sé yo, ¿no? Y eso se comunica y se entra al centro de cómputo y toda la población lo puede, en este caso, revisar. Luego ya esas actas, cuando llegan en físico, existe una verificación si efectivamente ha sido así o no, pero con un margen de error muy poquito porque allá no tienen las pocas diferencias que nosotros tenemos. En nuestro caso, así tengamos un sistema de preconteo, el tema terminaría siendo súper complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un litigio mucho más, nosotros somos más garantistas. Entonces nosotros establecemos más herramientas para que finalmente la organización política pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Y eso demanda plazos adicionales que retrasan un poco más la proclamación. Pero no es tanto como piensa el peruano, y nosotros, nuestros peruanos, nuestros compatriotas, de que de repente en otros países funciona la misma maravilla. No es así. Chile, si bien es cierto, puede tener un conteo inicial, la proclamación también, incluso a nivel del Congreso, puede tardar hasta 60 días, ¿no? Colombia sí es un caso particular porque ahí sí la proclamación se suele dar más pronto, ¿no? En tres días. En el caso de Bolivia, por norma, lo tienen regulado que tiene que ser por 7 días como máximo de proclamar los resultados. Pero han tenido también sus propios defectos estos sistemas, ¿no? El caso ejemplo modelo sería Brasil, porque en Brasil sí tienen todo el tema mucho más Ellos de también voto tienen electrónico, voto electrónico, sí, ¿no? y eso se sabe de manera, pero también ha sido muy cuestionado. Y acá hemos tenido para muestra un botón con el voto digital, que no era electrónico, porque electrónico es que tú vas a la cabina y votas de manera electrónica. Sí, no. El voto digital significaba que no presencial, desde tu casa podrías votar con el teléfono. Y eso no se pudo implementar por todas las deficiencias que finalmente se dieron a nivel de la poca garantía que mencionó el jurado, no lo digo yo, lo dijo el presidente Urneo, de que no existía la garantía de que el voto sea secreto, no ¿Y la el voto por trazabilidad. correo no sería también una solución? Pero nuevamente, estamos hablando que el voto acá el voto es secreto. Si estás hablando correo, estás hablando de plataformas digitales, siempre va a existir una grave vulnerabilidad. Sin embargo, en muchos países del mundo esto ya funciona así. Sí, Y en nosotros Estados Unidos, seguimos por ejemplo, con el ¿no? método tradicional. Entonces, es una cuestión cultural y es una cuestión, nuevamente, de hacer educación electoral, de educación cívica, comprender, pero nosotros como latinoamericanos nos caracterizamos porque acá hay malos perdedores. El que pierde va normalmente a decir que ha habido fraude y no se ve el tema de esta voluntad
por lo menos en clase política, y decir, me acerco a reconocer el triunfo del otro. Tú No se mañana ve. tienes la oportunidad de ser consejera del que fuera presidente del Perú. ¿Qué cambiarías en el sistema electoral peruano para que sea más eficiente, Muchas más cosas. confiable? ¿Cómo Se tiene, cuáles? que hacer Dime una, dos. se tiene que hacer una reforma electoral. Por ejemplo, en primer lugar, yo no obligaría a que los partidos participen en cada elección, porque acá se tiene como causal de cancelación la no participación en un proceso electoral. Si tú obligas a participar a un partido que no tiene la estructura orgánica, lo que vas a tener es que te va a presentar cualquier plancha, cualquier candidato simplemente por cumplir. Me estás Y eso diciendo se ha que tenemos visto. partidos de cartón, de papel. No, además de sin que sabemos, estructura. además que sabemos que no lo tenemos, y creo que a pesar de todos los cuestionamientos habidos y por haber, Fuerza Popular Es un ha partido. demostrado que realmente tiene una estructura organizativa Exacto. interna, ¿no? A diferencia de otros. Pero en esta oportunidad, para estas elecciones, hemos tenido más de 30 partidos nuevos, que algunos de ellos lograron su inscripción el día anterior a la fecha máxima de convocatoria. Es decir, no han tenido ni siquiera tiempo para organizarse a nivel nacional, y sin embargo la obligación de participar los condujo, que finalmente ahorita ya van a perder la inscripción. Entonces, hablamos de que de repente, teniendo la posibilidad de que ciudadanos encuentren un candidato que los pueda representar, una organización política que puedan seguir, no se ven con esa posibilidad. Yo lo que haría o propondría es, en este caso, que no estén obligados a participar de manera inmediata y que tengan la oportunidad de al menos no participar en 2 procesos consecutivos. Si en el tercero no participas, cancela la inscripción. Y otra cosa más, mejoraría el tema de la elección interna, ¿no? Porque acá, en el tema de los delegados... ¿Estás hablando de primarias? Sí, por supuesto. Tienen que haber primarias. Sí, más allá de que tengan que ver primarias, si se mantiene la modalidad por delegados, lo que no se tiene es una exigencia, por ejemplo, de un mínimo de delegados. Hubo un partido que tuvo solo 1, 2 o 3 delegados, como hubo partidos que tuvieron 100 delegados a nivel nacional, ¿no? Y no hay un porcentaje obligatorio. Debería haber por lo menos uno por cada distrito electoral para que de esta manera tú garantices mayor participación, y deberían participar, en este caso los mismos electorales, en esa primera elección también, fiscalizando cómo se lleva a cabo, para ver cuántos afiliados han participado. Como eso no se da al final, esta modalidad ha terminado beneficiando a las cúpulas partidarias. Entonces, un ciudadano que quiera incursionar en política, ¿qué ve? ¿Para qué si al final ponen al amigo de él? ¿Para qué si al Exacto. final yo para qué voy a ser Exacto. afiliado si no voy a tener la oportunidad de realmente poder ser candidato más adelante? Aparte, no funcionan de esa manera y hay una debilidad partidaria bastante fuerte, y eso es una cuestión a trabajar. Entonces, hay muchas cosas y varios puntos a poder revisar, y por supuesto el tema del procesamiento a nivel logístico de los votos, ¿no? Tiene que repensar mejorar. y tiene que mejorarse, y eso sí se puede hacer sin necesidad de cambiar la Constitución. Ahora va a ser más difícil tener un partido político, me parece. ¿Cuáles son los requisitos para fundar? Sí, Porque ahora claro. el partido político antes era como el sueño de la casa propia. Todo el mundo quiere tener un partido político. Lo que pasa es que se bajó aproximadamente a un poco más de 20.000, 25.000 afiliados, ¿no? Ahora se establecen también adherentes, y entre ambos, entre afiliados y adherentes, se requiere un aproximado casi de 600.000 ciudadanos que puedan estar dispuestos a firmar para que se pueda inscribir un partido. Entonces, es un monto y es un número muy complejo y alto de cumplir. Pero realmente, más allá de que lo puedan lograr, que a lo mejor varios puedan lograr nuevamente la hazaña de inscribir un partido, es la permanencia. ¿Cómo garantizas la permanencia de un partido si a cada rato estás condicionando que participen en procesos electorales y cuando de repente no tengan la suficiente maduración para que realmente puedan decidir ello, ¿no? O sea, eso ha sido vital ahora, y por esa razón es que tenemos partidos zombies que van a participar en las regionales y municipales, pero que para el otro año probablemente logren autoridades sin partido. 2 preguntas finales. ¿Voto facultativo? ¿Se debe seguir financiando desde el Estado la publicidad de los partidos políticos? ¿Cuál es tu posición sobre estos 2 temas? El voto es obligatorio. Yo creo que debemos ir reduciendo la edad de manera progresiva. Nosotros no estamos... Mira, si el voto es obligatorio y vemos el nivel de ausentismo que hay, yo no... Ahora es 70 años, ¿no? Sí, claro, es 70 años. A partir de los 70 años, en la Constitución anterior era 60 años, ¿no? Se aumentó a 70 años. Ahora, la idea sería regresar progresivamente, ¿no? Reducir de repente 70 años hasta tal fecha, luego 60 años, de esa manera progresivamente, hasta que podamos como sociedad tener más cultura cívica para que no sea necesario que nos obliguen a ir a votar. Porque si no, entonces... pocos se eligen finalmente por muchos y no se garantiza realmente una participación de los ciudadanos. Darles 1.700.000 soles a los partidos políticos para su campaña, ¿no te parece excesivo? Lo que Estado pasa es debe que no seguir se le da, financiando? eso es mentira. A ver, cuéntanos. No existe financiamiento para las campañas. El Estado no financia campañas. Ya. El financiamiento público directo únicamente son para aquellos partidos que tienen representantes en el Congreso. Ajá. Y ese dinero sí es fiscalizado, en este caso supervisado por OMPE,
y única y exclusivamente están destinados para fines específicos, como uno puede ser cuestiones de educación, ¿no? A nivel interno, otras cuestiones también de los gastos ordinarios para poder mantener, en este caso, de repente pago de alquiler de locales o compra de locales para que puedan existir y funcionar, pero no están destinados a gastos de campaña. Y si han habido gastos de campaña o un uso, hay una responsabilidad. Entonces, no es cierto que el Estado financie campaña. De repente se confunde con la franja electoral, Ajá. pero la franja electoral tiene un financiamiento público indirecto, el dinero no lo reciben los partidos. Quien contrata directamente es la OMPE. ¿Estás de acuerdo tú en ese sistema o volver al sistema anterior donde cada uno se buscaba su dinero y hacía su campaña? No, y yo se creo hacía que el firme? tema de la franja electoral me parece positivo, pero me parece que debe reestructurarse porque el nivel de porcentajes termina siendo también desventajoso que finalmente quienes tengan representantes reciban un adicional más y además de eso el cálculo sobre el cual se realiza. El financiamiento público directo se calcula sobre la cantidad, en este caso, de votos conseguidos por la organización política que logró escaños en el Congreso. Pero si en el camino, como fue en el caso de Perú Libre, por ejemplo, empezaron con 37 congresistas, si no me equivoco, y luego empezaron a separarse, a fragmentarse, no terminó finalmente teniendo la misma cantidad del inicio. Sin embargo, el financiamiento no se ve alterado. Silvia, te cuento que tienes un montón de fans en el chat, ¿no? ¿Ah, sí? Aquí vas a salir con... Qué linda chica, dice en el chat. Silvia, bueno. finalmente, resumiendo, tenemos hasta el 15 de julio, eso es lo que ha dicho Burneo, presidente jurado nacional de elecciones, hasta, puede ser antes. Sí, seguro Puede va a ser antes. ¿Tú crees que es antes? Sí. Como viene la cosa, esto se define en Lima, no es el voto del extranjero el que lo va a definir. El voto del extranjero va a dar una ligera ventaja, pero finalmente todavía hay votos por contabilizar en Cusco, 41 actas. En Loreto también Estamos faltan un hablando de poco más de 250 70. votos por acta, 300 votos. Aproximadamente, Aprox. dependiendo de cuántos han ido a votar, ¿no? También el ausentismo ha sido un poco alto también ahí en Cusco. Faltan actas de Loreto, que son más de 70, y hay que ver las actas observadas, ¿no? Así que sí puede ser que todavía tengamos que esperar, pero probablemente sí veamos un cambio pronto. Esperar con paciencia y tranquilidad. Silvia Guevara Pérez, abogada en Derecho Electoral. Gracias, Silvia, por estar acá. Te vamos a Gracias, seguir Bruno. consultando. Claro, por supuesto. Gracias.